¿Arrancamos con esto? Dale. Bueno, esto es una cosa que podemos llamarla como el realismo mágico, si fuera un género literario, es política. Lo que está pasando es que el presidente Macri busca, de alguna forma, yo creo que legítimamente en términos políticos, darle músculo a una opción política que está claramente en su etapa final. Sí. A ver, si uno ve un poquito hoy los diarios, si ve en la tele, al final los programas políticos, se habla del post-macrismo ya como un hecho consolidado, y se habla de un Macri que no tiene futuro político. En el mismo gobierno ya se habla de post-macrismo. En el mismo gobierno, los que se peleaban antes porque eran más macristas que otros, hoy se juntan para decir, bueno, mira, cobachame la gente, vos acá, lo haremos en extenso cuando suceda, porque va a pasar dentro de pocos días. ¿Vos crees que no hay ninguna chance de que Macri llegue a los notas? No, no es que no lo crea yo, no lo crea la sociedad. A ver, esto donde vos mirás un poquito, primero, acá nos estamos viendo todos los días, los informes que hace Miguel, acá esto está claro que la gente votó con una inflación del 45-50% y con un dólar de 45 y votó como votó. ¿Cómo va a votar con una inflación del 65-70 y con un dólar de 60? Sí, sí, claro. No hay manera de pensarlo distinto. No, en el gobierno de hecho, adentro lo ven así hoy también. me asombró la editorial de Carlos Pagni, donde prácticamente era una editorial ensalzando las oportunidades que tiene Alberto Fernández para reunificar a la... A ver, después es terrible las cosas que ha puesto Pagni, la recomiendo para que la vea, porque es un periodista meticuloso, con mucha información, prácticamente hablando del pacto de la Moncloa de Alberto Fernández, explicándolo cómo sería. Bien. Mientras todo esto sucede, y esto, déjame que haga un pequeño recorrido, y si Jorge también quiere poner, porque sabe mucho de historia, algo pasó, voy a empezar por un detalle. Dale. En algún momento el sábado, Miguel Pichetto, senador peronista, Sí. candidato a vicepresidente, desde las Barrancas de Belgrano citó al peronismo que acompaña a Macri. Esto es realismo mágico. Y te voy a decir una cosa de Barrancas de Belgrano. Cuando uno empezó a ver de dónde sucedían las marchas, las concentraciones en la ciudad de Buenos Aires vinculadas con los reclamos populares, empezás a buscar y encontrás Plaza de Mayo, Congreso, tribunales, el Obelisco. Lo más al norte que había ido había sido en la 125, en el 2008, en el Monumento a los Españoles, sí, ahí cerca del zoológico. Nunca había habido una marcha de un espacio político en Barranca de Belgrano. Cuando uno ve el resultado electoral de Barranca de Belgrano, en Barranca de Belgrano hay otro país. Y esto es un llamado de atención también para Alberto Fernández, casi próximo presidente. ¿Vos sabés cuántos votos sacó Macri en Barranca de Belgrano? No. 51%. Uno de cada dos tipos que vivía en ese lugar votó a Macri. Bueno, como en Córdoba, digamos. Como en la provincia de Córdoba. Pero, a ver, por eso la marcha, cuando dice, la gente está ahí, ¿viste? Cuando dice, no, vamos con la SUBE. No, no vas con la SUBE, te bajás de tu casa y vas a la marcha. No, claro, claro. Está claro, y está bien ubicada en términos políticos la marcha ahí, pero hay que entender que hay un país que está en contradicción fuerte todavía con esto, porque vos decís, esa gente no sabe que hay hambre en Argentina. Claro. El tipo que va a decir sí se puede, no sabe que la gente no morfa. Bueno, capaz que ellos están bien, digamos, y no ven para el lado, pero no ven para el costado. Bueno, capaz que no le interesa. Sí, yo... Hay gente que no le interesa. Puede ser que sí. Claro, La verdad, sí. Uno no quiere decir eso, pero terminas tentándote con... Ahora, no se le repitió, digo, en el acto que hizo en Junín, no fue parecido al éxito de público de Barrancas. Creo que llenó porque los Meoni... micros apenas, ¿no? Sí, Para sí, él. no, tuvieron problemas, Claro. Y está creciendo Meoni en Junín. Sí. Hay que pensar esto en términos electorales siempre. Cuando uno ve el mapa del voto, lo que estás viendo es que en todos los lugares, salvo en la capital, un poquito de Córdoba tiene mucho peso la capital cordobesa, pero en Córdoba y un poquito de Mendoza, el avance de la oposición fue enorme y eso se refleja también en lo que va a ser esta marcha. Vamos a ver el informe, dale. Dale. Hola, hoy los veo a las 17 en el primer día de la marcha del Sí se puede. Sí se puede. ¡Se puede, Mauro! Bueno, vemos al presidente Mauricio Macri saludar con Julián Aguada. ¡Sí se puede! Bien. ¡Sí se puede! Yo estaba diciendo que es un camino cuesta arriba, justo como esta barranca, va a ser difícil. Gustavo, Valeria. Bueno, ahí estamos escuchando a Julio. ¿Te apoya ¿Te apoya el presidente? ¡Lo apoyo, Mauricio Macri! ¿Se enoje conmigo, por favor? También. Sí, vivimos, aparecieron también. Ministro Lisoria. Dame un segundo. En Núñez, miren todos los colectivos
ha contratado el PRO para que su gente vaya a Barrancas de Belgrano. Mirá, acá están los adalides de los autoconvocados. Toda la indiada que le ponen guita en el bolsillo para ir a la plaza. Toda la indiada que va. ¿Indiada? Sí, la indiada. Porque la mitad más uno son de Bolivia. Lo defiendo a Macri, pero reconozco que tuvo muchos errores, aumentó los planes a los villeros, porque quería que se lo iban a votar y le dieron la espalda. En el año 68 yo he tocado lo que es un pobre, yo estaba en orientación para... Usted tocó un pobre. Yo toqué un pobre, estuve en la villa con un pobre. Acá hablan de los pobres como si fuera algo que salió de la ceniza. Los pobres de ahora son distintos, son pobres que se tiñen el pelo, que tienen celular. El gobierno anterior no es argentino, viene de otro país, viene de Cuba. Y Cuba, por supuesto, del populismo. Por eso tengo miedo, es otra fuerza. ¿Quién la maneja? El populismo. ¿Qué populismo? ¿De dónde? El que viene de Cuba, y Cuba hace la conexión con de dónde viene. Que gane Macri, que gane Larreta, que gane Vidal y que la tarántula con sus secuaces desaparezca, que se vaya a lavar los platos, no sé. Hace muchos años que estamos pagando fiestas. Y la clase media es la que manda a sus hijos a estudiar, la que no va de vacaciones a Miami cuando puede porque dice prefiero comprarme una casita o me voy 10 días nada más de vacaciones, la que hacemos sacrificios. Iba a decir que se había peronizado el acto, pero me parece que no. No, al final te derrapó. Sí. No, déjame solamente una cosa, más allá de la risa, está claro, hay otro país. Es otro país. Y lo problemático es que esta derecha, que ha sido parte de este gobierno, y también lo ha demostrado su gestión, porque si bien está claro que han hecho lo que quisieron, está bien, han demostrado que son brutos. Son brutos. Esta fundamentación de esta gente, esta fundamentación es un bruto, un ignorante. Bueno, vos sabés que Javier Marías, el escritor español, hablaba de un proceso no solo de la Argentina, estaba hablando de Europa también, que hay un proceso de infantilización del público, donde se selecciona de la realidad aquello que confirme tus prejuicios. El resto de los datos no interesan. Hay un cierre, un blindaje, eso no me interesa. Ay, Miguel, y el razonamiento es elemental y ramplón, porque me parece que es gente que no está acostumbrada a pensar en política, y el kirchnerismo como enemigo los llevó a intervenir, a politizarse de una manera muy elemental. Sí, yo recién decía Pablo, no hay fundamentación, no la hay, no hay ningún tipo de fundamentación. Miguel, entonces, lo que decía Miguel recién también fuera de cámara, es que la gente de clase media se pone mal si la clase baja empieza a tener casi lo mismo objeto, ¿no? Estos no son clase media. Esa mujer sí. Se busca una representación de clase media, que no lo son clase media. Pero más allá de si sean, lo que estamos hablando es de un tipo de votante. Hay un tipo de votante que apoya a Mauricio Macri y que tiene un rechazo a que haya beneficios sociales de los sectores más desprotegidos. Le molesta el uso de determinadas zapatillas, el uso de determinados celulares. Y si se enteran de que tuvieron la posibilidad de acceder a una vivienda, muchísimo más. Entonces es el resguardo que tienen de alguien que sienten que les va a defender más los derechos porque hay otros que defienden demasiado los pobres. Tienen miedo a ser iguales, ¿sí? Sí. La igualdad de la que hablaba Jorge Pereira hace un ratito nada más. Y hablando de igualdad y desigualdades en la justicia, empiezan a darse ahora los momentos en donde hay que defender a los propios, ¿no? ¿Cómo anda Ariel? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Exactamente. Lo que empieza a ocurrir es que tras las PASO, el gobierno lo que hizo es activar algunos mecanismos que le permitan de alguna manera transitar un camino menos espinoso en el eventual despoder. Es decir, cuando se vayan del gobierno, que la justicia no los maltrate tanto, digamos, que le tenga cierta piedad. Para eso, entre otras cosas, lo que hicieron es intentar proteger al juez federal Claudio Bonadío, el juez del caso de los cuadernos, pero sobre todas las cosas el juez que más veces procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el que más veces la indagó y el único que pidió su detención. ¿Cómo lo están protegiendo? ¿Qué están haciendo? Tiene 8 denuncias en el Consejo de la Magistratura, Bonadío, de las cuales hay 2 importantes, una de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y otra del ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que están en manos del representante del gobierno en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Maíquez. Ni bien ocurrieron las PASO con esa derrota estrepitosa que sufrió el gobierno, lo que hizo Maíquez fue redactar 2 proyectos para desestimar las denuncias contra Bonadío, las 2 que él tenía, sin ningún tratamiento, sin pedir ninguna medida, sin hacer nada, con denuncias que tenía desde el 2017,
pide su desestimación. Lo está protegiendo desde el Consejo de la Magistratura. Exactamente, es el órgano encargado de destituir o de promocionar a los jueces. Bueno, dice, lo que tenemos que hacer con estas denuncias en contra de Bonadío es definitivamente descartarlas. Bien. ¿Qué hace? Las propone en la primera reunión de la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo el 12 de septiembre. Y dice, miren, las denuncias contra Bonadío son simplemente por sus fallos, a lo que vamos a ver en la próxima placa. Esto se resuelve pasado mañana, digamos. Exactamente. La situación de Bonadío. El gobierno dice las denuncias contra Bonadío son por sus fallos, así que no hace falta tratarlas. Bien, eso dice el gobierno. El 12 de septiembre. Así que desestimémosla. Y la oposición le dice, no, tranquilos, esperen un poquito. Esto es evidentemente tiene un contenido político lo que quieren hacer. No es momento de tomar decisiones políticas. Habiendo ocurrido lo que ocurrió en las PASO, esperemos a que se aclare el escenario electoral, a ver si cambia en el gobierno y ahí sí a darle tratamiento serio a estas denuncias. Así que no es momento. Y le postergan el tema a la propuesta del gobierno. Y efectivamente pasa para el día 3 de octubre, que es pasado mañana, donde el Consejo se vuelve a reunir la Comisión de Disciplina y otra vez el gobierno va a insistir con desestimar las denuncias en contra de Bonadío. ¿Qué dice la oposición por ahora? Vamos con la próxima placa, Jorge. La oposición dice que por ahora esas denuncias hay que postergarlas. Estas dos denuncias eran, decíamos antes, una por arbitrariedad en el manejo del caso de los sauces, que la propone Veraldi, el abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la otra es directamente por falsificación de testimonio, que se le hace parril, es decir, no están acusando a Bonadío por sus fallos como quiere sostener el gobierno, le están diciendo que metió la mano mal en las causas, que hizo decir a los testigos cosas que no habían dicho. En la próxima placa vemos otras denuncias contra Bonadío, la de cuadernos y escuchas ilegales, ¿no? Exactamente, tiene denuncias por el manejo de la causa de los cuadernos, Forum Shopping, por haberse quedado de manera indebida con el expediente, por haber supuestamente extorsionado a algunos de los imputados. Le están perdonando la vida con 8 causas, digamos, ¿no? Son las 8 que tiene, hay 2 que las tiene el gobierno en sus manos, que este jueves va a volver a proponer que se cierren. La oposición hoy por hoy dice no es momento de tratarlo, deberíamos volver a postergarlo, va a haber el poroteo, va a haber que ver qué pasa con el poroteo y si efectivamente lo sostienen o hacen lo que quiere el gobierno y las desestiman. Esto se define en el Consejo de la Magistratura el próximo jueves. Muchísimas gracias, señor. A la orden. Volvemos a hablar de pobreza. Ya tenemos a nuestro economista Andrés Aciaín en la mesa para preguntarle algunas de los últimos datos que estamos viviendo los argentinos, lamentablemente. El INDEC ha dado ayer el índice 35,4%. Andrés, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Es un índice real este? Primero te quería preguntar. ¿Es un índice real? ¿Es la pobreza real en Argentina para vos? Es la pobreza de la primera mitad de este año, ¿no? O sea, es previa a la última devaluación que agravó la situación. Podemos decir que el gobierno, recordemos, para la primera mitad del año había lanzado todo ese programa de intentando reactivar la economía, había estabilizado el dólar, había pospuesto algunos aumentos de tarifa. Aún con todo eso, había una crisis muy profunda en la economía real, en el verano el dólar se había escapado y teníamos un 35% de pobreza. Proyectamos claramente que va a empeorar la situación, que es grave. ¿La proyección a dónde podría llegar, Andrés? Y más cerca entre el 38 y el 40. ¿Para cuándo? Para hacia fin de año, segundo semestre, digamos. 40% según la medición del INDEC. 38-40% de pobreza serían un poco los números que esperamos para esta segunda mitad del año. Es una pobreza por ingreso, ¿no? Que claramente cada vez que se acelera la inflación, automáticamente al licuarse los ingresos de la población, repercute en que mucha gente ya no puede acceder a ciertos bienes, para que se entienda, esto, canasta de pobreza, ciertos bienes que se consideran mínimos para no ser pobre, ¿no? Ahí lo tenés en pantalla, mira, esto lo hizo Andrés Aciaín. El pan de salvado, ¿cuánto aumentó? ¿El 22%? ¿Solo en septiembre esta la suba? Sí, estos son subas de precios destacadas. Nosotros relevamos los precios online de los supermercados, lo hacemos de forma periódica desde hace ya 4 años. Son las subas del último mes de septiembre, son subas de un solo mes. ¿Es tremendo? ¿7% de inflación te da? Sí, 7% de inflación, una de las más altas de la era Macri. Ya estamos a casi, digamos, 2 meses de la última devaluación. Sin embargo, el golpe inflacionario es un poquito menos, ¿no? Pero sí, un poquito menos. Pero el golpe inflacionario tiró los números muy para arriba y se mantiene en niveles máximos, digamos. Nosotros nos está dando en septiembre una inflación. ¿Cómo se explica esta inflación? ¿Al margen de la devaluación? ¿O todo sale de ahí? Yo creo que es una mezcla, ¿no? Tiene que ver con una situación donde ya en el último momento se generó tanta incertidumbre que hubo una ruptura por ahí de todo lo que es directamente
cualquier negociación y control de precios. En un momento, digamos, que no sé, ni siquiera había precios, ¿no? Mucho producto, no se entregaba la mercadería. Lo que sí está claro, que cuando vos vas cebando, nosotros en Argentina convive con una inflación de arriba del 20% más o menos desde 2011 hasta ahora. Esa inflación se incorpora en los contratos. Ahora, ya en el último año y pico, las subidas permanentes del dólar, junto a tarifazo, etcétera, ya exacerba tanto esa puja que ya se montó de un 20%, que era, podemos decir, en el kirchnerismo la inflación era más o menos un piso de un 20%, ya en el macrismo se va con un piso del 40%. Es inestimable, digamos, la inflación. Y el último año, la inestabilidad cambiaria, en parte del programa ese del FMI de dejar el dólar fluctuar, la inestabilidad que se devalúe todos los días, que aumente todos los días, hace que el traslado a precio de la devaluación ahora se sobrereaccione cada vez más. O sea, si antes por ahí había una devaluación y el traslado a precio tardaba 10 meses en completarse, aumentaba el dólar un 20% y en 10 meses se recuperaba ese 20% en precio, ahora nosotros lo que estamos viendo es que la velocidad de traslado es de 3 meses. Ahora, o sea, se acelera el traspaso a precio de la devaluación por esta incertidumbre y esta costumbre de convivir con devaluaciones permanentes. Ahora, estamos hablando, Andrés, de la pobreza por ingresos, pero una persona que gane 5.000 pesos o 10.000 pesos arriba de la canasta, pero que vive en una casa, en vez de baño tiene retrete o piso de tierra o condiciones realmente no adecuadas, no se va a capitalizar para salir de la pobreza, aunque no mida por ingresos como un pobre. Me refiero a que no te alcanza, aunque ganes un poco más que la canasta, para no ser pobre, no necesariamente, ¿no? Sí, sí. Hay otro tipo de pobreza que es la que se denomina estructural o por necesidades básicas insatisfechas en la cuestión más jerga estadística, que tiene que ver con condiciones ya estructurales, ¿no? Casa precaria, no acceso a servicios básicos, digamos, problemas de términos de acceso a salud, educativos. Esa pobreza claramente en contextos de crisis se agrava y obviamente es más difícil de revertir, ¿no? Porque no es lo mismo, bueno, se acelera la inflación, poner un plan económico más o menos exitoso que pare los precios y genere una recuperación de los ingresos, puede sacar población de que estaba corta de ingresos, que ahora le gane a la canasta. Ahora, ya lo otro requiere políticas más de mediano o largo plazo, ¿no? Que lamentablemente la perspectiva es más bien para atrás, porque eso requiere un Estado con capacidad de inversión fuerte en infraestructura, en programas de... política de Estado, ¿no? Y política de Estado de mediano a largo plazo. ¿Sabes qué? Estás hablando de una realidad que es tremenda y estamos viendo las imágenes y verdaderamente uno la sufre esta realidad. Y Macri pareciera ser que no la puede percibir todavía. Aún en este estado donde él dice te comprendí, te entendí, en las pasos me dijiste tal cosa, es como que todavía no alcanza a metabolizar o a ver qué es lo que verdaderamente está pasando en la sociedad que él está dirigiendo. Y por ejemplo, veamos las promesas de campaña de Macri, a ver cuán alejado de la realidad o cercano de la realidad está, a ver si escuchó a los argentinos. Por primera vez en la historia de nuestro país, las pequeñas empresas van a pagar menos ganancias que las grandes. Vamos a reducirle el impuesto a las ganancias del 35 a 22%. La segunda propuesta es para las pymes, esta le va a gustar más, a mí me gusta más todavía, que es que las pymes que tienen deudas con la AFIP van a poder compensar esas deudas con las que la AFIP tienen con ellas. La tercera es para los monotributistas que se pasen del tope de facturación. Van a poder seguir pagando lo mismo, que es la mitad de lo que tienen que pagar con el régimen actual, porque para muchas pymes en crecimiento este salto del monotributo al régimen general de la AFIP se convirtió en algo imposible. Y por último, las empresas que inviertan más de 10 millones de dólares van a tener incentivos con estabilidad fiscal y jurídica y la posibilidad de deducir impuestos sobre sus inversiones. Y lo hacemos porque queremos reconocer a las empresas que confían y quieren crecer acá, llevándole trabajo a los argentinos. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri, parece que se dio cuenta después de 3 años y medio, casi 4 años, de las cosas que necesita la gente común. Digamos, se hizo populista. Claro, se hizo populista de un día para el otro, ¿no? Espero que no la escuche la gente que a ver, la verdad que un psicólogo diría, tiene claro que no va a ganar, porque promete cosas que no podría cumplir. ¿Vos decís que no podría cumplirlas? No. Yo lo veo más bien que está prometiendo cosas fuera de lugar.
Ese tipo de políticas puede estimular a las empresas en un contexto de crecimiento, a invertir más. Claro, si no hay consumo. En un contexto de crisis, todas esas políticas no tienen ningún sentido. Claro. Perdonarle una deuda, le van a descontar Se alquiler. quebró. Si están las empresas, Claro. digamos, cerrando las puertas, nadie mete un mango porque no pueden vender nada. O sea, ahí hay una desorientación, que esto tiene que ver con incluso una lógica, digamos, de incomprensión del funcionamiento de la economía, que piensa que la economía se la estimula desde la oferta, rebajando impuestos, facilitando desgravaciones, invertir. Pero lo real es que todo eso puede funcionar y estimular la inversión en una economía que por el otro lado tiene gente consumiendo. Claro. Ahora, si vos tenés que estar en la lona, nadie vende nada, te dicen, che, si vendís más de 10 palos te vamos a dar un descuento. Qué bueno, muchas gracias, pero ¿sabés qué pasa? Estoy cerrando. No tengo para pagar la boleta de la luz. Muchas gracias. Y AFIP me va a perdonar no sé qué debe, no sé cuánto, ¿qué querés? AFIP hace no sé cuánto de pago impuestos, pero no tengo un mango para pagar salario. O sea, hay una desorientación de la situación de la pequeña empresa, una desorientación, un desconocimiento bestial. Claro, claro. Bestial. Que no es de Macri solamente, debe ser del equipo económico. Del equipo económico, porque realmente. eso no tiene ningún sentido, no estimula nada. Es lo mismo que hicieron con el IVA, son políticas que desfinancian. Porque vos imagínate, el único que va a invertir 10 palos son sectores que andan bien. Claro. Y esos sectores que andan bien no necesitan estímulo. Andrés, te tengo que cortar porque nos tenemos que ir a la tanda. Te pido mil disculpas, nos vamos a ir a la tanda. En un ratito vas a escuchar un testimonio que lo vamos a hacer en vivo, porque nos acaban de hablar de la Huócara de Junín. Ayer estuvo Mauricio Macri inaugurando una obra, una ruta en Junín, pero nos dicen que no estaba ni siquiera el 40% de esa obra terminada. ¿Y sabés qué? Ayer inauguraron ese 40% de la ruta y hoy despidieron a 40 operarios de esa obra. 40 operarios han quedado desempleados simplemente 10 horas después de que Mauricio Macri se fue de Junín. En un ratito hablamos con ellos, dale.